Del libro Los baños de Celeste de Alejandro Aura. Mi hermana Lola, mi hermanita. Mire usted, señor, lo que le sucedió a Lola, mi hermana, tiene varios antecedentes en la familia. Por eso fue que al principio no me extrañó. Está, por ejemplo, el caso de mi bisabuelo, don Alejandro, al que, ya viejo, según cuenta mi abuela, se le apareció una vez el fantasma de su madre para regañarlo por su enfermiza falta de higiene. Daba en dejar la basinica debajo su cama durante días y días hasta que estaba completamente llena, y aún entonces se valía de un recipiente menor para desalojarle parte del líquido acumulado. Le negaba abiertamente a la sirvienta el derecho de asear su pieza con el pretexto de que le revolvía sus papeles. Mi bisabuelo era escritor, sabe usted. De manera que ésta tenía que cazar los descuidos del bisabuelo, nada frecuentes, para por lo menos vaciar el contenido de la basinica en el lugar apropiado, cosa que extrañamente, una vez hecha, no le disgustaba al viejo. Parece ser que después de la aparición quedó tan escarmentado que no volvió a sentir necesidades dentro de su cuarto. Le dio entonces por pulir su basinica una vez por semana con pasta de bicarbonato y limón. Todavía la conservamos, aunque falta de lustre, en una pequeña vitrina de recuerdos familiares. Otra vez, el mismo bisabuelo, en su lecho de muerte, empezó a dar de gritos como poseído, pidiendo que se lo quitaran, que se lo quitaran, que por el amor de Dios se lo quitaran. Nunca se supo a qué se refería, aunque mi abuela asegura, sin bases, por supuesto, que al demonio. No sé. Por otro lado está el caso de mi tía Sofía, señor, que era médium. Hacía sesiones todos los viernes para consolar deudos que no se resignaban con la desaparición total de sus seres queridos. En cierto modo, aunque cobraba por hacerlo, era un acto de bondad. Otros días hacía reuniones especiales con un círculo selecto de amigos investigadores que se comunicaban por medio de ella con personajes importantes de la historia. No quisiera dar pormenores de ese capítulo para no alargar demasiado el interrogatorio, solo esto que sí me parece importante relacionado con mi tía Sofía. Un hijo de mi prima Esther, como de 7 años, sintió una noche que volaba y de repente se encontró parado en la barda del panteón. Asegura que no sintió miedo, sino que se alegró mucho porque vio las ánimas de los niños muertos jugueteando entre las tumbas. Luego no recuerda nada, hasta que se encontró de pronto llorando en los brazos de mi tía Sofía, a varias cuadras de distancia de la casa de mi prima Esther. No, señor, tengo ejemplos de sobra para ilustrar la historia fantástica de mi familia, pero creo que con esto es suficiente para no extrañarse de la manía de ver visiones de mi hermana Lola. La diferencia con los demás consiste en que ella es la única que asegura haber visto al diablo en persona. ¿Sí, señor? No, Lola y yo vivíamos solos desde que murió mi padre, víctima de un ataque cardíaco. Como en los otros casos, en el de mi hermana, la primera vez fue sorpresiva. Estábamos ya acostados cuando Lola empezó a gritar con verdadera desesperación. ¡Míralo! ¡Míralo! Yo la abracé tratando de calmarla. ¡Míralo! ¡Allí está! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Por supuesto que yo no veía nada, ni sabía a quién se refería. Cálmate, Lola. Lola, no hay nadie. Lola, ¿qué te pasa? Le decía yo. Después de esta vez, las apariciones se siguieron una tras otra. Lola veía al diablo en persona, vestido de traje negro, con capa y todo, aunque nunca me supo dar razón detallada de su cara. Una noche comenzó Lola con las convulsiones que anunciaban el estado de trance. Me senté en la orilla de su cama para por lo menos estar cerca de ella en su martirio. Las últimas apariciones habían sido acompañadas de un ruido como de fierro golpeando contra el fierro de la cama. ¿Oyes? ¿Oyes el ruido? Me dijo, y no puedo negar que se me enchinó la piel porque esta vez los golpes los oí claramente junto a mí. Traté de explicármelo de una manera razonable, pero en realidad no había nada, solo el ruido de los golpes en la cama provenientes del más allá. Entonces Lola se levantó como enloquecida, zafándose de mis brazos que pretendían asirla con fuerza, y se puso a dar vueltas por todo el cuarto gritando jaculatorias con una voz extrañísima y tipluda. A ratos parecía decirlas en una lengua que yo no comprendía.
Del armario sacó un martillo y me lo extendió para que le diera con él al fierro de la cama. «Gánale al diablo hasta que se quede sordo», me dijo, y me puse a darle con todas mis fuerzas. Primero aumentó el escándalo, pero después me di cuenta de que lo único que se oía ya eran mis golpes. Me quedé quieto y dejó de oírse el ruido. Estuvimos un rato abrazados, Lola y yo, en completo silencio, pero cuando ya comenzábamos a calmarnos, volvió el ruido del diablo y volvió Lola a verlo y a pegar de gritos, y yo a darle a la cama más fuerte que él. Así estuvimos varias horas, creo, hasta que dejó de oírse completamente. Aquello se prolongó durante varias noches. La vida, imagínese usted, se volvió insoportable para nosotros. Adelgazamos visiblemente, abandonamos toda clase de actividades por absoluta imposibilidad de controlar nuestro estado nervioso. La última noche, Lola se puso peor que nunca. Se jalaba los cabellos, se rasguñaba hasta sangrarse, aventaba todo lo que se encontraba a mano contra la imagen del diablo que, a pesar de todo, yo jamás vi, debo confesarlo. Gritaba como nunca, tenía los ojos desorbitados y las mandíbulas trabadas. Al rato se tiró al suelo y comenzó a desgarrarse la ropa y a echar espuma por la boca mientras yo, con el martillo, le daba más fuerte que las otras veces a la cama para que se callara el diablo. Pero mi contraataque no dio resultado. Lola, que estaba en el suelo con la ropa desgarrada, mostraba al diablo sus carnes sangradas, con las piernas abiertas, aullando y echando espuma. Yo temblaba de pies a cabeza y estaba completamente empapado de sudor. Me sentía un inútil, un cobarde, me sentía totalmente perdido. Pero de repente, sin saber por qué, me calmé. Supe que lo que estaba haciendo era una tontería, que con darle golpes a la cama no acabaría nunca de ahuyentar al diablo, que me había dejado llevar por la excitación y que aquello, más fuerte que yo, solo tenía una manera única de resolverse. Entonces me incliné sobre Lola, señor, y, verdaderamente triste, acepté el destino. Le di con el martillo, golpes fuertes y acompasados en la cabeza hasta que se quedó, la pobre, libre de su desdicha y completamente callada y quieta.